Estamos siguiendo la serie, ¿no? Hoy es el tercer día, la tercera parte de esta serie que se llama Tomando Decisiones según la voluntad de Dios, ¿vale? Solo recordar que, bueno, el Señor me inspiró en esta serie a través de este libro del pastor Eber Campos Jr., ¿vale? Tomando Decisões segundo a vontade de Deus. Es un pastor brasileño y, bueno, siempre es bueno honrar a aquel que tiene honra, ¿no? Él estudió un montón y preparó con mucho cariño el libro. Entonces, de aquí el Señor me ha inspirado a empezar esta serie y también tener muchas de las cosas que vamos a hablar. Entonces es importante honrar, ¿no? Honrar a este hermano y a este hijo de Dios que el Señor está usando también para su gloria. Yo quiero animarte, ¿vale? Quiero animarte a que reflexiones bíblicamente sobre la voluntad de Dios. Ya que estamos hablando sobre tomar decisiones según la voluntad de Dios, necesitamos conocer y saber cuál es la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué doy un énfasis en reflexionar bíblicamente? Porque ya sería como que, bueno, es claro, ¿no? Si es sobre la voluntad de Dios, tenemos que reflexionar bíblicamente. Pero hay que hacer este énfasis porque lo que vimos la semana pasada. ¿Qué fue lo primero que vimos la semana pasada? Hay una confusión en el medio evangélico sobre qué es la voluntad de Dios, sobre cómo discernir, cómo conocer la voluntad de Dios. Y en muchos lugares o muchas predicaciones o muchas frases que hablamos, la voluntad de Dios parece algo oculto, algo como inalcanzable, algo que solo algunos pocos que son más espirituales son los que alcanzan esta voluntad y nosotros los demás quedamos aquí a ver si algún día podemos conocer, ¿no? Queda algo muy confuso porque también se habla de como si fuese un plan específico para cada uno, pero este plan específico no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo llego a conocer este plan específico si no está en la Biblia? ¿No? Queda todo muy confuso. Y vemos que en la Escritura, ¿no? Como vimos la semana pasada, no te dice, bueno, tienes la decisión de dos trabajos. ¿Cuál elegir? ¿Cuál es el de la voluntad de Dios? ¿No? Queda confuso pensar que, bueno, hay un trabajo que si vas estás haciendo la voluntad de Dios. Hay otro que estarás en pecado, porque la voluntad de Dios es aquel. Entonces, como elegiste este, queda muy confuso. ¿Cómo discernir qué es la voluntad de Dios? ¿No? Y las personas buscando vivir de esta manera con el Señor, buscando esto, tiene dos reacciones, ¿no? Uno, aquel que produce una ansiedad en su corazón porque dice, yo no sé cuál es, y queda sin poder vivir, siempre sintiéndose como un cristiano de segundas, ¿no? O de terceras, cuartas o quintas, ¿no? Porque no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y el otro que sí cree que lo sabe y que se siente mejor y superior a los demás, ¿no? La segunda cosa que vimos es que tanto iglesias que son carismáticas, ¿no? Las llamadas iglesias pentecostales, o las que no son carismáticas, tienen sus medios para intentar obtener estas respuestas o para discernir esta voluntad específica de Dios, ¿no? Para cada cosa, ¿no? Las dos estructuras o las dos maneras, ¿no? Tanto una como otra, tanto una más espiritual o que parezca más carismática como una otra que parezca menos, ¿no? Las dos son una manera de intentar evitar errores, ¿no? No queremos equivocarnos, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos agradar a Dios. Entonces, nos gustaría saber, Dios, y ahora, esto o aquello, ¿no? Y nos da miedo poder elegir algo sin saber si es la voluntad de Dios, y entonces queremos evitar tropiezos y vamos buscando entonces maneras de poder discernir esto. Pero cuando buscamos esta respuesta inmediata de Dios, específica para cada cosa, ¿no? He dado el ejemplo absurdo, ¿no? De la persona que abre su armario y dice, Dios, ahora, ¿qué camisa tengo que poner hoy para que esté en el centro de tu voluntad? ¿No? Entonces, cuando uno llega así y en cada cosa específica quiere saber cuál es la voluntad de Dios o no, acaba como sin darse cuenta de que quiere tener una relación con Dios para vivir por vistas. Porque nuestra vida es por fe. Y esto significa que necesitamos creer en muchas de las cosas que están escritas en la palabra para vivir con el Señor.
Ahora, si Él nos va a dar, vale, tú ponte esta camisa, ahora, hoy no vas a tomar café, hoy vas a tomar, no sé, ¿no? Una infusión. Entonces, estás viviendo como un robot que Dios va diciendo y tú vas haciendo, ¿no? ¿Y dónde está la fe aquí? Pero la palabra dice que el justo vivirá por fe, ¿sí? Entonces, cuando yo hablé, ¿no? en la semana pasada sobre estos medios, tanto los carismáticos como los que no parecen, ¿no? De buscar este conocimiento, termina revelando, ¿no? Que en el corazón es que queremos tener un acceso a una voluntad de Dios, a un plan de Dios que no está en la Biblia, ¿sí? Entonces va más allá de lo que Dios reveló en las Escrituras. Ahora, ¿por qué queremos esto? ¿Por qué la gente quiere esto, no? ¿Cuál es el interés? Es porque queremos seguridad. Queremos caminar de manera segura. Sabemos que cuando uno toma malas decisiones, sufre las consecuencias, y entonces no queremos sufrir las consecuencias de malas decisiones. Y entonces queremos estar seguros al 100%, ¿no? De cuál es la voluntad del Señor. Entonces uno acaba exagerando y buscando de manera específica en cada situación. Y la tercera cosa que vimos la semana pasada también fue que esto afecta nuestra visión de Dios, porque Dios parece muy lejano, Dios parece como aquel que esconde lo que es su voluntad para que uno tenga que estar desesperado buscando. No parece un Dios que revela, que es el Dios que se muestra en la palabra, ¿no? Afecta también nuestra visión de la misma Biblia, porque uno empieza a decir, bueno, la Biblia no tiene todo lo que yo necesito para ser hijo de Dios, entonces se necesitan otros recursos además de la Biblia. Y esto no es cierto. La Biblia es nuestro fundamento para que podamos vivir de verdad como hijos de Dios. Tiene todo lo que necesitamos. Y lo último, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Nos afecta en nuestra visión de la vida cristiana misma. Porque si uno no sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces va a estar tanteando por un montón de otras cosas y perdiéndose en los exageros, ¿no? Las exageraciones, ¿sí? Bueno, esto ya dije, ¿verdad? Que en unas personas genera ansiedad y en las otras orgullo. Es lo que va. Siempre que caminamos en pecado, va a tener esta consecuencia en nuestras vidas. O nos va a producir ansiedad o nos va a producir orgullo, porque esto no es el fruto que produce ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Entonces, fíjate que la semana pasada básicamente me enfoqué en este problema. ¿Cuál es el problema? El problema en que el tema de tomar decisiones según la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios, hay mucha confusión en las iglesias y hay mucha confusión incluso en las frases que hablamos y frases que hay relacionadas con Dios. Incluso hemos visto frases de teólogos que hacían con que la cosa se volviese más turbia, ¿verdad? Más confusa. Y esto hace con que la voluntad de Dios se parezca algo muy subjetivo, algo que no tengo cómo agarrar, cómo conocer, cómo estar seguro de ella, ¿no? Y las dos maneras, ¿no? Tanto el que vive ansioso por saber cada instante la voluntad de Dios, cuanto aquel que se levanta con orgullo diciendo que ya sabe todo, son reacciones que no son aprobadas por la palabra de Dios, ¿no? Entonces, vemos que necesitamos un camino mejor, un camino bíblico, un camino de cómo podemos conocer la voluntad de Dios. Y por eso vamos a seguir hoy pensando en este tema de una manera bíblica. El título de la predicación de hoy es ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y el texto base de hoy es Efesios 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y el 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. ¿Lo habéis fijado?
no seáis insensatos, sino seáis que entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fijaros que este verbo está en imperativo, es decir, es un mandamiento. No seáis, y lo que quiere decir también, seáis entendidos, ¿no? No seáis insensatos, sino seáis entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Meditando un poco en el versículo 17, ¿no? Yo he buscado en otras versiones para ver los verbos que se usaban, ¿vale? Y los verbos aquí no solo dice seáis entendidos, sino que en la Biblia de las Américas dice entended. Ya entra el verbo y el mandamiento entra dentro del mismo verbo, ¿no? Porque el otro habla de entendidos, puede decir, bueno, puede ser que yo no tenga que buscar algo, pero no, aquí dice entender. Ya se entiende que nosotros debemos hacer algo activo, ¿no? Para buscar entender. La versión Dios habla hoy dice, procuren entender. Ya empieza, ¿no? a dar más claridad. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, traten de entender. ¿Vale? En realidad todos apuntan a lo mismo, ¿vale? Pero es bueno a veces mirar otras versiones de un versículo para poder tener una idea si estamos entendiendo lo que está hablando allí, ¿no? Entonces, fijaros que procurar entender cuál sea la voluntad del Señor es lo que dice aquí. Es algo activo que Dios demanda de ti y de mí. ¿Por qué digo esto? ¿No? La semana pasada yo compartí, ¿no? Hablando de la ansiedad, uno puede, por querer saber, ¿no? Esta voluntad específica, uno puede decir, no, pastor, tranquilo. Yo no me preocupo. Yo vivo la vida sin preocuparme de cuál sea la voluntad de Dios. Él ya me guiará, ¿no? Ya hemos dicho que esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque la indiferencia no puede ser la solución para la ansiedad, ¿no? Porque esto no es bíblico. Entonces, vivir lejos de la ansiedad es bueno, pero no puede ser fruto de una indiferencia. Necesitamos entender bíblicamente lo que significa tratar de entender la voluntad de Dios, porque aquí es un mandamiento que el Señor nos deja y no podemos escapar de ello, ¿no? Cuando la Biblia habla de la voluntad de Dios, no siempre significa lo mismo, ¿vale? Es decir, la palabra voluntad está escrita en las Escrituras con distintos significados. Entonces, vamos a ver algunos versículos que cuando habla de voluntad de Dios, que hace referencia a una cosa, a un aspecto, y en otra tiene otro significado. Nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Usamos la palabra voluntad o la palabra querer para distintas cosas, para diferentes significados. Y en la Biblia pasa lo mismo. Por ejemplo, si tú tienes un amigo que tiene que hacer una cirugía y tú le preguntas, oye, ¿y qué? ¿Cuándo vas a hacer la cirugía? Y dice, bueno, tal día. Y dice, ¿y cuándo quieres hacerla? Y dice, no, es que querer no quiero. Entonces no la vas a hacer. No, sí la voy a hacer. Entonces, alguien te está obligando. Y dice, no, yo quiero hacerla. Pero espera, acabas de decir que no querías hacer, pero ¿la quieres hacer o no la quieres hacer? ¿No? Entonces vemos que aquí estamos definiendo la diferencia entre querer de tener un deseo de hacer y querer de haber puesto un propósito, ¿no? Entonces uno que tiene que hacer una cirugía puso un propósito en su mente diciendo, me parece la mejor solución para la sanidad de mi cuerpo, ¿no? Entonces, aunque a mí no me gusta, no deseo hacer una cirugía porque no me gusta la idea, pero quiero hacer porque creo que será bueno. ¿Me entendéis? Entonces, la palabra querer y voluntad se entremezcla aquí porque tiene diferentes significados. Y cuando hacemos así, estamos discerniendo entre un significado y otro. Veremos aquí en la Biblia que pasa lo mismo cuando hablamos de la voluntad de Dios. Y pon tu atención aquí porque yo no estoy hablando como si Dios tuviese varias voluntades, ¿no? Y cada uno tiene que descubrir las varias voluntades de Dios. No creo que es esto lo que dice la palabra, ¿vale? En verdad solo hay una voluntad de Dios, pero nosotros podemos verla de diferentes perspectivas, ¿vale? Y hablando de ello, os pido paciencia y amor, comprensión, porque es un tema complejo donde hay muchas visiones, ¿vale? Y yo
lo que quiero hacer, ¿no? Quiero aclarar dos cosas sobre este tema para no dejar ningún vacío. Quiero que podáis conocer mi corazón y saber exactamente qué es lo que quiero expresar cuando esté hablando de los dos aspectos de la voluntad de Dios que compartiré, ¿vale? Primero, meditando en este tema, estoy dando vueltas, ¿no? Meditando en ello sobre la voluntad del Señor. El Señor me mostró que yo había aprendido algo equivocado. Siempre me habían enseñado desde niño que Dios tenía varias voluntades. Y el texto que usaban para decir esto era Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces me decían lo siguiente: a ver, Dios tiene la voluntad que es buena, Dios tiene la voluntad que es agradable y Dios tiene la voluntad que es perfecta. Entonces tú puedes vivir en la buena porque estás ahí como que haciendo alguna que otra cosa para Dios, o tú puedes subir de nivel y hacer la voluntad de Dios que es agradable, o si no puedes estar a tope como los más ungidos que viven la perfecta voluntad de Dios en sus vidas, ¿no? Es la frase de viven en el centro de la voluntad de Dios. Entonces, claro, parece muy bonito, ¿verdad? Entonces yo crecí con este entendimiento, vale, necesito encontrar, el blanco es allá, la voluntad perfecta de Dios. Entonces siempre había la carga y el peso en mi corazón de que podría estar en alguna situación viviendo la buena o solo la agradable, pero no, yo quería la perfecta, ¿no? Y yo vi, ¿no?, meditando en esto, que la palabra, el versículo no está diciendo esto. ¿Qué dice el versículo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. No dice cuáles sean las voluntades, si buena, agradable o si perfecta. ¿Sí o no? El versículo habla de una voluntad y da 3 características para que podamos entender cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Porque si separamos, y yo me acordaba de las cosas que me enseñaron, que si yo estoy en la voluntad buena y ella no es perfecta y no es agradable, entonces estoy separando de las 3, ¿verdad? Ahora, si yo pienso en la voluntad perfecta, dejó de ser buena entonces. Queda raro, ¿verdad? Es porque no es esto lo que está diciendo la palabra. Está hablando de una voluntad que es tan grandiosa que es buena. Es siempre buena la voluntad de Dios. Es siempre agradable la voluntad de Dios. Porque es perfecta. Amén. No tiene un crecimiento de ir allí. No, es siempre. La voluntad de Dios es la misma. Buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces, dentro de eso, yo también quiero aclarar que tengo en mente que hay algunos hermanos que están acostumbrados, ¿verdad?, con una terminología de hablar de una voluntad permisiva de Dios, una voluntad de que Dios quiere hacer y la otra Él permite que se haga, ¿vale? Y yo creo que con lo que voy a compartir hoy no choca con esta perspectiva, ¿vale? Simplemente voy a dar una perspectiva diferente que se puede entender, o yo creo que puede traer luz incluso a esta perspectiva, ¿vale? Lo segundo también tengo que decir, ¿vale?, que hablando de estas 2 perspectivas de la voluntad de Dios, en ninguna de ellas estaré apuntando a un determinismo, ¿vale? ¿Qué es determinismo? Aquel que piensa que si se quema una lámpara aquí es porque Dios determinó que en este segundo exacto se quemaría la lámpara, ¿vale? Si estornudas, vale, estaba determinado que tenías que estornudar, ¿vale? Aquí tiene mucha tela, no os explicaré demasiado lo que es el determinismo, pero es algo que es un extremo que yo no creo así y nosotros como iglesia tampoco lo creemos, ¿vale? Entonces, dicho esto, este es un tema que da para mucha tela, pero ¿veis, no? Hablando sobre la voluntad de Dios, pero yo creo que lo que voy a compartir hoy puede traer luz y simplificar de tal manera que podemos salir de aquí hoy entendiendo algo que es muy crucial para la vida cristiana y que es muy simple también de poder conocer la voluntad de Dios. Y este es mi anhelo para cada uno de nosotros en esta mañana. Muy bien, dicho esto,
Aunque es cierto que solo hay una voluntad, también es cierto que podemos verla de diferentes perspectivas. Unos cuantos estudiosos de la palabra de Dios hablan de la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva de Dios, ¿vale? Voy a explicar cada una de ellas, ¿vale? Tened paciencia conmigo. Os mostraré ejemplos en las Escrituras, ¿vale? Y luego vamos a reflexionar sobre lo que esto enseña acerca de nuestra vida, sobre la vida cristiana, ¿de acuerdo? ¿Cuál es mi intención? Mi intención al hacerlo es traer un equilibrio en el pensamiento sobre la voluntad de Dios, en el entendimiento sobre la voluntad de Dios. Entonces, veremos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en las epístolas, versículos que hablan sobre cada una de estas dos perspectivas que presentaré de la voluntad de Dios, ¿no? Que os he dicho, tanto de la preceptiva cuanto de la decretiva. Primera voluntad, la voluntad preceptiva. ¿Qué es? ¿Qué es esta voluntad? La preceptiva proviene de la palabra precepto, que significa regla, norma de conducta, o leyes, regla de fe, ¿vale? Podemos decir regla de vida para las criaturas morales que se revelan en las Escrituras. Son las leyes, los preceptos que deben guiar nuestras vidas. Queda claro, ¿verdad? Son los preceptos de Dios. Por eso se llama preceptiva, ¿vale? Un ejemplo de ello, los 10 mandamientos, ¿verdad? Cuando Dios dice, no adorarás a otros dioses, Él está diciendo cuál es tu voluntad para ti en relación de tu actitud para con Él. Que Él sea el único blanco de tu adoración. Cuando Él dice, no matarás, Él está esperando que tú entiendas que su voluntad es que tú no mates a nadie. ¿Entendéis? Por eso todos los mandamientos de Dios tienen que ver con sus preceptos. En todos los mandamientos y algunas cosas más que vamos a ver, Dios está revelando su voluntad preceptiva, es decir, lo que Él quiere que hagamos. Entonces, este es el primer sentido de la voluntad de Dios. Es una voluntad que revela qué es lo que Él espera de nosotros como su criatura, pero también como sus hijos, ¿no? Son los principios morales que transmiten incluso el carácter divino y ponen sobre ti y sobre mí el deber de caminar los caminos del Señor, ¿no? Tantos salmos vemos, ¿no? Que dice, Señor, guíame en tus caminos. Vamos a ver ejemplos bíblicos para ir trayendo esto interiorizando, ¿no? Esta verdad. Ejemplos bíblicos de esta voluntad preceptiva. Salmo 40, versículo 8, dice lo siguiente: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando nosotros leemos los salmos, yo creo que la semana pasada también comenté esto, ¿no? Que muchos salmos tienen paralelismos, que son dos frases que se complementan o incluso una frase explica la otra, o traen lo mismo pero usando palabras distintas para reforzar lo que Dios quiere transmitir. Por ejemplo, ¿no? El texto muy conocido del Salmo 119, 105. Lámpara para mis pies es tu palabra y lumbrera a mi caminar. Entonces ves que es lámpara es tu palabra, lumbrera o lámpara a mis pies, ¿no? Y lumbrera a mi caminar. Entonces ves que lámpara y lumbrera hablan de algo que ilumina, ¿no? Iluminar los pies habla del camino, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un paralelismo aquí. Y en este texto que hemos leído también tiene este paralelismo. Por ejemplo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces vemos que de un lado tenemos el hacer la voluntad de Dios y que me ha agradado. Y el otro dice, tu ley está en medio de mi corazón. ¿Ves? Entonces, el hacer tu voluntad me ha agradado y mi corazón, en medio de mi corazón, es lo que está de este lado. Y del otro lado está la voluntad de Dios
y tu ley. Entonces ves que la voluntad de Dios está haciendo un paralelo con su ley, con aquello que Dios espera que nosotros actuemos, que nosotros hagamos. Mateo 7, versículos 21 al 23. Otro texto que habla para que nosotros podamos ver, y este texto también es muy conocido, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego él sigue diciendo, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Cristo? Y entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Por qué? Él dice, apartaos de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. ¿Veis que él habla al principio de que no están haciendo la voluntad de Dios, pero ¿qué están haciendo? Son hacedores de maldad. ¿Vale? Entonces, aquí es otra vez cuando habla de la voluntad de Dios, enfocando en los preceptos, la voluntad preceptiva, lo que Dios espera que nosotros hagamos en nuestras vidas, o respondamos, ¿no? a esta voluntad suya. Entonces, fíjate que hacer la voluntad de Dios, en esta perspectiva, o en esta perspectiva de precepto, tiene que ver con andar de manera recta. Tiene que ver por andar los caminos que Dios ha trazado para que nosotros andemos. Tiene que ver con cumplir sus preceptos. ¿Sí? Entonces Jesús está diciendo que hacer la voluntad de Dios no se trata de descubrir un plan oculto, ¿no? No es algo que está escondido, algo que está ahí tan lejano. No, dice, mira, esta es la voluntad del Señor. Estáis haciendo lo malo, pero Dios no quería que hicieses esto, ¿no? Ahora vamos entonces a las epístolas. Una del apóstol Pablo y la otra de Pedro, ¿vale? Para mirar lo mismo. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Da gracias, ¿no? Él nos manda, dice, dad. Él nos manda a ser agradecidos. No es aquello que uno dice, hermano, me has bendecido, pero mira, es que no me sale del alma. No hay sentido de darte las gracias, entonces ya, si algún día me sale, ¿no? Ya te daré las gracias. Muy raro, ¿verdad? No es así. El Señor nos manda dar las gracias, que seamos gratos. Incluso dice, dar honra a aquel que tiene honra. Es un mandamiento. Entonces aquí el Señor muestra perfectamente esta voluntad que Él habla aquí. Es un precepto, es algo que Él espera de ti y espera de mí, que tengamos un corazón lleno de gracia. Ahora, cuánto más, hermanos, que seamos agradecidos al Señor, porque Él es bueno y tanta bondad Él derrama sobre nosotros, ¿no? Si podemos ser agradecidos con una persona que nos da algo, ¿no? Que en este mundo que se acaba, ¿no? Se va a destruir, cuanto más ser agradecidos a nuestro Dios que nos da la vida, ¿no? E incluso la vida eterna en Cristo Jesús. Siguiente texto, 1 Pedro 4, del 1 y el 2. Yo creo que este lo leímos la semana pasada, si no me equivoco. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fijaros entonces que de un lado está poniendo vivir conforme a las concupiscencias de los hombres y del otro lado vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Veis? Que habla de actitudes. Voluntad preceptiva. De qué es lo que Dios espera de nosotros. Y es interesante esto porque cuando hablamos de la voluntad de Dios, no seguimos a fuertes sentimientos que tenemos en nuestro corazón. Porque nuestros sentimientos nos engañan. Nuestro corazón nos engaña, dice la palabra. Es engañoso el corazón del hombre. Entonces, al buscar conocer y hacer la voluntad de Dios, no podemos estar guiados por nuestros sentimientos. Igual que ellos aquí no decían por deseos carnales, sino que esta es una manera equivocada de buscar hacer la voluntad de Dios, porque lo que Él quiere es que sigamos su voluntad, que está revelada en la palabra, ¿no? Como está revelada como un precepto, ¿no? Y queda claro, ¿verdad?
Ahora vamos a ver que Pedro está hablando de no seguir entonces instintos. Porque cuando miramos la voluntad de Dios de manera subjetiva, ¿no? Como aquello que está oculto, normalmente las personas acaban viviendo por sus instintos. Recordad, ¿no? De la hermana que yo dije en un culto de oración, que de repente hacían 5 minutos el pastor dijo, no quiero que nadie suba las sillas que se están rompiendo y esto, y de repente la hermana sintió por un instinto que tenía que subir y orar desde encima de la silla, ¿no? ¿Qué hizo ella? Algo necio, porque le habían acabado de decir que no debería hacer, que estaban rompiendo las sillas, y ella siguió un instinto. Pero ¿qué dice la palabra? Que necesitamos honrar las autoridades, necesitamos, ¿no? Ser un poco conscientes, ¿no? De lo que las autoridades nos dicen. Y ella pasó de lo alto todo lo que dice en la palabra porque su instinto dice que tenía que orar encima de la silla. Porque si orase abajo, entonces Dios no haría, ¿no? No sé, hablando así, no viendo desde fuera, parece muy tonto, ¿verdad? Pero la persona lo vive cuando está acostumbrada a vivir por instintos, lo siente de todo su corazón que tiene que ser así. Y si alguien le dice lo contrario, lo toma como que el enemigo está intentando impedir que la persona haga la voluntad de Dios, ¿no? De tan fuerte que siente. Pero Dios no nos llama a vivir así. Muy bien, entonces, hay características sobre la voluntad perceptiva. ¿Qué tipo de aplicación podemos adoptar entonces en nuestras vidas? ¿Qué tipo de reflexión podemos hacer y extraer de la voluntad perceptiva? Quiero llamar vuestra atención sobre algunas características porque dijimos que la voluntad perceptiva se refiere a reglas, normas de conducta, ¿verdad? Entonces, que Dios exige de nosotros. Y entonces, ¿cuáles son estas características que Dios espera de nosotros? En primer lugar, cumplir la voluntad perceptiva no es una cuestión opcional. ¿Sabe aquello que uno dice, bueno, ahora que me voy de vacaciones, no hace tanta falta tantas cosas, ¿no? Esto de ser cristiano, me voy de vacaciones, me relajo un poco, y luego ya cuando vuelva, entonces ya vuelvo ya a la rutina, ¿no? Claro, cuando uno piensa así, está pensando como un fariseo, ¿no? Pensando simplemente en cumplir reglitas y ya está. No tiene una relación con Cristo saludable, ¿no? Sana. Entonces, vemos que la voluntad perceptiva no tenemos la opción de decir que es opcional. O la hacemos o estamos fallando delante del Señor. Porque es así, son mandamientos que Él nos dejó para que siempre los cumplamos. Ahora, ya llegaremos allí, ¿vale? No os preocupéis. La segunda característica, no todo lo que se revela es precepto, pero todo precepto fue revelado. Y esta es una lección valiosísima. Os lo voy a repetir explicando cada frase. Primero, no todo en su palabra es un precepto. Hay cosas que Dios reveló en su palabra que no son un precepto, ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice que Cristo volverá, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Esperar, ¿no? Esperar que se cumpla lo que Dios prometió, porque esto no es un precepto, sino que fue algo revelado, una información que Dios nos dio para nuestra alegría, nuestro gozo, pero no es una actitud que Él espera de ti, no es un mandamiento sobre tu vida, ¿sí? Entonces, no todo el revelado es un precepto, queda claro. Ahora, todo precepto fue revelado. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios espera de ti y de mí para que vivamos como hijos de Dios está revelado en las Escrituras. No hay nada que esté oculto porque Dios, si Él quiere que tú vivas de una manera determinada, Él te la revelará o nos la revelará e incluso nos la reveló en la palabra. Dios no nos dejará en un vacío. ¿Sabe aquel vacío de decir, no tengo ni idea de cuál es la voluntad de Dios? Esto no tiene sentido con la vida cristiana. Nosotros tenemos toda la revelación de la voluntad perceptiva de Dios, porque todo precepto de Dios fue revelado para nosotros. Todos los mandamientos que necesitamos para vivir de manera digna, los tenemos, ¿vale? Y en esto me acuerdo del texto de Colosenses, yo creo que está al final del capítulo 1, del capítulo 2, ahora no me acuerdo, que hay personas que en aquella época estaban añadiendo cosas para intentar
lidiar con el pecado en la carne y que Dios dijo, estas cosas, estos usos y costumbres, aunque tengan apariencia de piedad, no tienen poder ninguno en contra del pecado. Porque no son preceptos de Dios. No son cosas que Dios marcó, pero todo lo que Dios marcó, todos los mandamientos que el Señor marcó, esto sí, tiene poder en nuestras vidas. Esto sí, obra en nuestras vidas, cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad del Señor. Entonces, recuerda esto, todo precepto fue revelado, Dios no te dejará perdido, Dios no te ha dejado perdido. Él te ha revelado en la palabra, nos ha revelado en la palabra todo lo que necesitamos para aprender a vivir como hijos de Dios. Hay cosas en las Escrituras que no son preceptos, ¿sí? Pero ciertamente nuestra fe es que cada precepto, cada regla por la cual Dios quiere que vivamos, las tenemos. Tercera característica, los preceptos del Señor deben ser el objetivo principal de nuestro conocimiento. En vez de estarmos queriendo buscar una revelación o una voluntad oculta, subjetiva de Dios, y esto ser nuestro enfoque más bien tendría que ser el objetivo, ¿no?, de nuestra búsqueda del conocimiento de Dios, de su voluntad, en lo que Él dejó en la palabra escrito para nosotros. ¿Qué es lo que Él espera de nosotros? Entonces, tú que eres hijo, ¿qué es lo que Dios espera de ti como hijo? Tú que eres marido, ¿qué es lo que Dios espera y dice para ti que es un marido conforme al corazón de Dios? Mujer, tú que eres esposa, ¿qué es lo que Dios espera de ti para que sea una mujer, una esposa conforme al corazón de Dios? Y así, cada una de nuestras áreas, de nuestras vidas, el Señor dejó escrito qué es lo que Él espera de nosotros. Entonces, este debe ser nuestro objetivo, conocer qué es lo que Dios dice sobre ello. Porque muchas veces tomamos decisiones sin tener en cuenta lo que Dios dijo. Ahora, no solo los preceptos legales, ¿vale? También hay preceptos que conciernen al Evangelio. Por ejemplo, la palabra dice como mandamiento, arrepiéntete. Entonces, ¿qué ley estás cumpliendo cuando te arrepientes? En realidad, cuando nos arrepentimos, estamos cumpliendo un precepto, pero no es conectado a la ley, sino que es porque reconocemos que fallamos en cumplir la ley. ¿Verdad? Entonces, yo fallo, no cumplo la ley y luego me arrepiento y digo, Señor, no hice tu voluntad. Dejaste clara cuál era tu voluntad y yo no lo hice y te pido perdón. Me arrepiento. Entonces, hay preceptos que son legales como leyes, pero hay preceptos que son parte del Evangelio. ¿Sí? Y nuestro objetivo principal entonces debe ser conocer los preceptos de Dios. Y cuarta y última característica. Por nuestra desobediencia, esa voluntad no siempre se cumple. Por eso necesitamos arrepentirnos. ¿Vale? Por nuestra desobediencia, esta voluntad de Dios no siempre se cumple. Porque es la voluntad que Él tiene para nuestra respuesta a lo que Él determina para nosotros, a lo que Él quiere, demanda de nosotros. Y nosotros, por nuestro pecado, nuestra desobediencia, esta voluntad no siempre se cumple. Entonces, si yo os preguntara, ¿no? ¿Tú cumples siempre la voluntad preceptiva de Dios? Estarías como que medio obligado a decir que no, ¿verdad? Porque la misma palabra de Dios dice que aquel que dice que no peca es mentiroso, ¿no? Porque todos pecamos. Aquí abro otro paréntesis. Antes de ir a la siguiente perspectiva de la voluntad de Dios, también confieso que estando dando vueltas, hablando sobre la voluntad de Dios, he estado preguntando a Dios, ¿no? ¿De dónde podría venir este concepto del centro de la voluntad de Dios? ¿Dónde lo he aprendido? ¿Cómo me han enseñado? ¿No? Y Dios me hizo recordar que yo en mi adolescencia y juventud escuché muchas veces en predicaciones de pastores y hermanos de la iglesia leyendo versículos que hablan que no debemos apartarnos ni hacia la derecha, ¿no? Ni hacia la diestra, ni hacia la siniestra. Que debemos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero lo confuso que quedaba es porque luego la explicación era algo subjetivo. Es sobre esta voluntad oculta.
Y leyendo, ¿no? Para mi sorpresa, leyendo estos versículos y meditando en ello, me di cuenta que cuando Dios habla esto, Él está hablando de la ley escrita, de lo que fue hablado, de lo que está expuesto, establecido, lo que fue mostrado. Entonces, cuando uno dice, ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, o ni a la diestra, a la siniestra, sino que en el centro de decir, justo lo que te dije que tienes que hacer. Es decir, el Señor nos dijo, no codiciarás lo que es de tu prójimo. Entonces, si yo codicio, estoy caminando hacia un lado, ¿no? Ahora, si yo menosprecio incluso lo que Dios me dio, estoy yendo al otro extremo. Ni hacia la derecha, ni hacia la izquierda, sino el centro, que es no codicies. Es decir, hay algo que es claro, hay algo que es preciso y que el Señor nos manda estar siempre buscando estar allí. En este sentido podemos decir, Señor, quiero estar en el centro de tu voluntad. Pero aquí yo encuentro otro problema, ¿no? Porque si yo digo que estoy en el centro de la voluntad de Dios, significa que no peco, ¿no? Porque el centro de la voluntad de Dios es su ley. Entonces es imposible caminar día tras día, cada momento, en el centro de la voluntad de Dios en ese sentido. Vamos a mirar Josué 1:7 solo para ver un texto que habla, ¿no? Sobre esto. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer ¿qué? Conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fijaros bien, está escrito, Él te mandó, tú sabes bien qué es lo que mi siervo te pasó. Tienes los 10 mandamientos, ellos tenían un montón de leyes también allí que están escritas. Si quieres un día echar un vistazo, ¿no? En el Pentateuco encontrarás ahí un montón de leyes. Entonces, ¿qué Él dice? No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces yo creo, por lo menos yo me he acordado que a mí me enseñaron leyendo este texto que luego tengo que buscar vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y lo que yo he percibido, ¿no? Que el mensaje que se traía era que había una voluntad como que subjetiva, que yo tenía que encontrar para estar allí. Pero bíblicamente esta voluntad está escrita. No hay dudas. Sabemos. Y nuestro enfoque, nuestra vida debe de ser buscar siempre estar haciendo la voluntad del Señor, la voluntad preceptiva que estamos viendo, ¿sí? Así que mi conclusión, ¿no? Sobre esta frase, estar en el centro de esta voluntad de Dios, es esta. Podemos buscar constantemente estar en el centro de la voluntad de Dios, pero viviendo en este mundo jamás llegaremos a vivir de manera perfecta estando en el centro de la voluntad del Señor. Porque solo Cristo vivió en este mundo sin pecado, el único. Amén. Pues cierro este paréntesis. Entonces, ya os he hablado de esta primera distinción, ¿no? La voluntad preceptiva. Y acordaros que no estoy hablando de dos voluntades. Es una voluntad que Dios tiene, pero estamos viendo de diferentes perspectivas. Y esta voluntad que hemos visto es lo que Dios espera que nosotros vivamos de una determinada manera. Es como Dios manda, como Él revela este camino que debemos guiar nuestra vida. Y entonces, ya que Él reveló, necesitamos buscar conocer, entender y vivir. Y esforzarnos por vivirlo. Ya sabemos, ¿verdad, hermanos? Que sin la actuación del Espíritu Santo en nuestro corazón es imposible, ¿no? Porque por la carne no podemos vencer. Por la carne no podemos cumplir la ley. Pero el Espíritu de Dios produce en nosotros el querer y hacer su perfecta voluntad. El Espíritu de Dios transforma la intención de nuestro corazón, para que no solo nuestras actitudes externas sean piadosas, sino que la intención de nuestro corazón también sea purificada. Amén. Entonces, vamos a la segunda perspectiva que el autor ha llamado la voluntad decretiva, ¿no? ¿Qué es la voluntad decretiva? Significa que los decretos que Dios estableció o lleva a cabo en el plan que Él trazó para el mundo. ¿Vale? Un ejemplo de esto es nuestra salvación, ¿no? ¿Os acordáis del texto que dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había pensado en nuestra salvación?
de hacer con que Cristo fuese el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, esto es algo que Dios determinó que sería así. Él decretó que sería así. Entonces, ¿quién va a cambiar esto? Pobre de Pedro intentó hacer con que Cristo no fuese a la cruz, ¿no? Y ya vemos la reacción de Cristo sobre él. Apártate de mí, Satanás, porque tu mirada está en las cosas de este mundo, Cristo le dijo. Entonces, hay decretos que el Señor tiene, que Él los tiene porque Él es Dios. Y estos decretos, Él va escribiendo la historia del mundo. Vemos también, ¿no?, el versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna, ¿no? Más tenga vida eterna. ¿Qué Dios está diciendo aquí? Que Él está revelando cuál es su plan de salvación. Él es un Dios que ama y Él es un Dios que salva a todo aquel que cree en Cristo Jesús. ¿Ves? Entonces, esto es Dios decretó que sería así. No fuimos nosotros y no es nada que Él espera de nosotros, ¿no? De lo que Él decretó. Desde el inicio de la creación del mundo, entonces, vemos esta acción redentora de Dios y hasta el final, cuando vemos Apocalipsis, es la conclusión y la culminación de este decreto del Señor de nuestra salvación. Y este es un ejemplo de esta voluntad decretiva del Señor. Vamos a ejemplos bíblicos, ¿no?, de esta voluntad decretiva. Vamos a mirar en las Escrituras cómo esta palabra voluntad ahora va a tener este sentido de voluntad, de que Dios ha decretado algo, tiene un propósito en algo y se propuso Él hacer algo, no el demandar que nosotros hiciésemos. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿vale? Vamos a ver un versículo del Antiguo Testamento, uno de lo Nuevo y 2 epístolas, para que podamos ver que está en todas partes de la palabra de Dios, ¿no? En primer lugar, Isaías 46, del 9 a 11. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, que aún no era hecho, ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. ¿Veis que aquí Dios está diciendo: a ver, yo he decretado, yo he mostrado que esta es mi voluntad, esto lo he puesto en mis pensamientos y lo voy a hacer, ¿no? Y vemos que Dios está hablando aquí, ¿no?, de manera singular. Está usando el profeta para hablar de manera singular. Dios hablando a través del profeta Isaías. Yo soy Dios, no hay otro Dios, mi consejo permanece, yo hago lo que quiero, ¿no? ¿Y de qué voluntad Dios está hablando entonces? De esta voluntad decretiva, ¿no?, de decreto. En el versículo 11, ¿no?, Él dice: lo haré, lo he pensado, ¿no? Lo haré, lo he pensado. Mira como que cuando uno piensa en algo y lo va a hacer, esto podemos conectar como un propósito, ¿verdad? Como un plan. Yo lo pienso, lo elaboro, tengo un plan y lo voy a hacer porque es lo que yo quiero hacer, ¿vale? Entonces veis que la voluntad aquí está... es una proclamación de la voluntad de un Dios que es soberano, que hace su voluntad porque Él es el creador de todo, el creador de todo y de cada uno de nosotros. No tiene que ver con algo que debemos de hacer nosotros, más bien tiene que ver con los decretos de Dios, con su plan. Mateo 26:42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Sí, la semana pasada yo comenté este versículo, ¿verdad? Que cuando Jesús dijo esto, ¿qué Cristo está revelando? Hay gente que piensa que Cristo tenía una lucha si es que Él quería hacer la voluntad de Dios o no. Y esto no es cierto. En realidad Cristo estaba diciendo: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero veo que será algo muy duro el ser apartado de tu presencia. Entonces, si hay alguna otra manera en tu soberana voluntad de que esta voluntad tuya, tu plan, se cumpla,
pero que yo pueda hacerlo de otra manera sin pasar por este dolor de la separación, muéstrame, pero de todas maneras yo quiero hacer tu voluntad. ¿Veis que Cristo está hablando que no es que Él no está dispuesto a ser obediente como la voluntad preceptiva, ¿no? Porque Cristo obedeció todos los mandamientos, todas las leyes. Incluso Él vino, yo no vine para arrogar la ley, ¿no? No vine para anular la ley, yo vine para cumplirla. Entonces Él no estaba aquí en duda si obedecía a Dios o no. Él estaba diciendo, Señor, la disposición de mi corazón, Padre, es obedecerte. Pero si puede ser dentro de tu plano que hay alguna manera de que no sea con este dolor de la separación, yo estaría bien, ¿no? Pero sobre todo que se haga tu voluntad. Si tiene que ser con este dolor, que así sea, ¿no? Entonces, qué bello, ¿no? Ver esto en Cristo, ver cómo Él es santo, sin pecado, que incluso en este momento de tanta angustia, Él seguía siendo santo y sin pecado delante del Señor. Y Cristo nos apuntaba, ¿no?, a que Dios tiene un plan, Dios había determinado, decretado algo y que Cristo estaba dispuesto a hacerlo, ¿no? Vamos ahora con un versículo de Pablo y otro de Pedro, ¿vale? En Efesios 1:11, Pablo dijo, en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces vemos aquí que, ¿no?, lo que hablé sobre la salvación, el Señor decretó, Él tiene un propósito, aquí incluso dice, ¿no?, conforme al propósito del que hace todas las cosas. Dios propuso darnos la oportunidad de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando habla de esta voluntad de Dios, porque dice, según el designio de su voluntad, no está hablando de la voluntad de que Él quiera que hagamos algo, sino que Él decretó que nuestra salvación sería así, a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Y 1 Pedro 3:17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora fijaros qué interesante, ¿no? Nosotros solemos usar esto en el día a día, ¿no? Diciendo, mira, si Dios quiere, yo voy a hacer este viaje, ¿no? Si es de la voluntad de Dios, podremos comprar esta casa. O si Dios quiere, nos veremos mañana, ¿no? Usamos esto, o deberíamos de usar, porque es una recomendación bíblica también, ¿no? Si Dios quiere, si Dios quiere. Cuando estamos hablando así, ¿qué estamos diciendo? Incluso hay hermanos que me reprenden cuando yo digo así, porque, claro, no sé, vamos a quedar para orar, ¿no? Y decir, si Dios quiere, oraremos. Decir, claro que Dios quiere que oremos. ¿Cómo que Dios no va a querer que oremos, no? La persona no hace distinción entre la voluntad preceptiva, sí, Dios quiere que yo ore, pero Dios tiene un plan que yo no sé si estaré vivo mañana. Yo no sé qué Dios decretó, ¿no?, en su infinita sabiduría de los tiempos. Entonces, cuando yo digo, si Dios quiere, yo estoy diciendo, yo sé que hay un Dios que gobierna sobre todas las cosas, que está más allá de mí mismo y que en su poder, Él puede que tenga otro plan. Entonces yo digo, si Dios quiere, haremos, ¿no? Entonces aquí el apóstol Pedro está haciendo lo mismo. Fíjate que él dice incluso, si es la voluntad de Dios, es mejor que sufráis haciendo el bien que haciendo lo malo. Porque si vosotros sufrís haciendo lo malo, esto no va a ser de testimonio para Dios, porque quien sufre haciendo lo malo está pagando lo que ha hecho. Ahora, si tú sufres haciendo lo bueno, si Dios permite que esto pase en tu vida, es porque esta es tu voluntad y la voluntad de Dios es perfecta. Y esto es lo que nos está hablando. Es mejor entonces sufrir, si esta es la voluntad del Señor, sufrir por hacer el bien. Entonces fíjate que estos textos que vimos dan este significado a la palabra voluntad, un significado distinto que es el significado decretivo, de lo que Dios decretó que Él quiere hacer en la historia, ¿no?, de la humanidad. Ahora, ¿cuáles son las características de esta voluntad decretiva? Primera, siempre se cumple. Siempre se cumple, ¿no? Es igual el ejemplo que yo di, ¿no?, cuando hablamos de la bestia, el fin de los tiempos, ¿no? De algunos cristianos que oran diciendo, Señor, que la bestia no se levante, que no se levante el anticristo. Es que es una oración que no tendrá respuesta, porque Dios ya dijo que se levantará, ¿no? Entonces, esta voluntad decretiva siempre
se cumple, incluso cuando nosotros desobedecemos la voluntad preceptiva. Porque Dios gobierna sobre todo a pesar de nosotros. No depende de nosotros. Incluso el texto, ¿no?, de 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Fijaros, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahora, cuando habla de si fuéramos infieles, está hablando de la voluntad preceptiva de Dios. Que Él permanece fiel, habla de su voluntad decretiva. Porque Él decretó hacer pactos. Él hizo pactos con la humanidad. Y esto no depende de nosotros. Y Él cumplirá cada uno de sus pactos, aun cuando nosotros somos infieles. Qué tremendo, ¿no? Que Dios sea tan grandioso de esta manera, que acabar la historia de la humanidad tal como Él quiere y decretó que acabará, no depende de nosotros, sino que Él lo hará. Ahora, lo que sí depende de ti y de mí es si vamos a estar siendo fieles, ¿no? Si vamos a estar esforzándonos por estar rindiendo nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios y ser fieles en lo que nos toca a nosotros, ¿no? Hacer la voluntad preceptiva en nuestras vidas. Hechos 4, 27 y 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fíjate, hermanos, en lo que era la crucifixión de Jesús, la muerte de Cristo, incluso Dios hizo con que pasase tal como Él decretó en la historia, que tenía que ser porque nosotros necesitábamos que Él muriese en nuestro lugar. Y el Señor usó a aquellos hombres en sus malas actitudes. No que Dios los hizo pecar, sino que Dios tiene gobierno sobre todas las cosas, ¿no? Es tremendo, ¿no? Cómo Dios puede gobernar sobre todas las cosas, ¿verdad? Y darnos la gracia de poder ser llamados sus hijos, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente estos decretos, que los decretos de Dios se cumplen siempre. Segunda característica. Esta voluntad es generalmente secreta. Nosotros no sabemos los detalles, ¿no? Cuando se revela esta voluntad decretiva de Dios es para que reconozcamos que Él es soberano. Yo creo que comenté en la época, ¿no?, que de tanto en tanto levantan gente que dice que recibió la revelación de cuándo viene Cristo, ¿no? Los últimos fueron 17 y 18 de septiembre, me parece. Es una iglesia que incluso hizo un montón de páginas en Facebook y en Internet pusiendo 17 y 18 en la gloria, ¿no? Y hay un montón de gente publicando vídeos diciendo, no, porque yo tuve un sueño, no, porque un ángel me apareció, no, porque Y la gente publicando, y cuanto más gente entrando y diciendo, sí, que Cristo viene el 17 y el 18, porque decía que era en la noche entre el 17 y el 18. ¿Qué sucedió? No vino. ¿Por qué? Porque esa es una voluntad decretiva de Dios oculta. El Señor no nos reveló, incluso Cristo dijo, el Padre lo sabe. Es decir, no os metáis a querer saber esto, porque esto es algo que el Padre ha decretado y le compete al Padre, no a nosotros estar aquí buscando, pero a nosotros nos gusta, ¿verdad? Lo que está escondido allí. A ver, porque aquel que dice que tiene la información es mejor que los demás, ¿no? Porque está por encima, porque no, yo lo he recibido, ¿no? Y todos quieren estar allí, pero el Señor nos muestra que esta voluntad decretiva normalmente es secreta, no las conocemos. Y cuando conocemos es para que Dios sea glorificado por su soberana voluntad, su poder excelso sobre todo. Entonces, a medida que tú veas que la palabra de Dios se va cumpliendo en el final de los tiempos, esto es para que tú veas cuán grande es Dios y decir, Dios, ¿cómo puede ser? Tanta gente que hay, tantas historias que hay, y se va a cumplir exactamente como tú dijiste que se va a cumplir. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, principalmente pensar que Cristo volverá a buscarnos. Cristo volverá a buscarnos. Esto es tremendo. Poder estar firmes
y confiados que esto se cumplirá, porque el Señor, todo lo que Él determina, Él lo hace. Tercera característica, esta voluntad decretiva de Dios nos dice mucho sobre nuestro Dios, ¿verdad? Revela su poder, revela su omnisciencia, revela su gobierno, revela cuán grandioso es, sublime, alto, ¿no? Él incluso revela el cuidado que Dios tiene para contigo y para conmigo. Porque Él nos cuida de esta manera tan poderosa, ¿no? Entonces observa la importancia de hablar de esta voluntad del Señor. Y con esto termino. Concluyendo, el texto que leímos al principio, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué aspecto de la voluntad del Señor dice que seamos entendidos? ¿La voluntad preceptiva o la voluntad decretiva? La preceptiva, ¿verdad? Entonces, Pablo no nos ordena conocer lo que está oculto, lo que en su mayoría es secreto, sino que nos ordena conocer lo que fue revelado en las Sagradas Escrituras. Y en este punto, el pastor Eber sugiere que hagamos las mismas preguntas de la semana pasada. Por ejemplo, primera pregunta, ¿siempre cumples la voluntad de Dios? Entonces uno puede decir, a ver, si es la voluntad preceptiva, no. Pero si es la decretiva, yo la cumpliré porque Dios ha determinado lo que Él quiere hacer, la ha decretado. Entonces, Él lo va a hacer, no me compite a mí, ¿no? La segunda, ¿siempre sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Uno puede decir, mira, yo debería de saber la que es preceptiva porque está en la palabra. Entonces necesito conocerla y buscar conocerla. Debería saber, ¿no? Pero la voluntad decretiva, no necesariamente. Y tercera pregunta y última. ¿En qué área crees que los creyentes tienen más dificultad para conocer la voluntad de Dios? Y lamentablemente, en muchos ámbitos, los cristianos no conocen la voluntad preceptiva. Porque que no conozcamos la oculta es normal, ¿no? Pero que no conozcamos la que fue revelada, esto es lo duro y lo que no debería de ser así. Por eso el Señor nos anima, nos hace amar su palabra, para conocer su palabra, para poder conocer su voluntad revelada a nosotros. Amén. Muy bien. Vemos que el Señor quiere y nos llama, ¿no? Que seamos prontos, que estemos involucrados en conocer su voluntad en nuestras vidas. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán maravilloso eres tú, Señor. Eres tan grande, tan sublime, Señor. Es impresionante poder ver, Señor, en tu palabra, con los pocos versículos que hemos podido leer esta mañana, Señor, pero es impresionante ver, Señor, tu poder, cómo de verdad estás, Señor, como Ismael lo dijo, Señor, en el estudio esta mañana, trasciende, Señor. Estás en un nivel, en un lugar mucho más elevado que cualquiera de nosotros, Señor. Gracias por poder saber de tu voluntad decretiva, Señor. Saber que tú, como creador, elegiste, Señor, darnos salvación a través de Cristo Jesús. En tu propia voluntad hiciste pactos con los hombres, Dios. Y eres fiel en cada uno de estos pactos. Qué tremendo, Dios. Porque podemos aprender de ti. Porque incluso cuando nosotros te fallamos y somos infieles, tú sigues siendo fiel a lo que prometiste, Señor. Ayúdanos a aprender de ti, Señor. A cuando prometamos algo, que no echemos en cara de los demás, sino diciendo, no, ahora que ya tú no hiciste lo que te correspondía así, a ti yo tampoco.
que seamos hombres y mujeres de palabra, Señor. Como dice tu palabra, si hacemos un voto, que lo cumplamos. Que pensemos muy bien antes de hacerlo, Señor, pero si lo hacemos, que lo cumplamos. Porque debemos de ser un reflejo de quién eres tú, Señor. Ayúdanos a aprender de tu grandeza, Señor, al ver cuán pequeñitos somos. Y también, Señor, a conocer tu verdad, a conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Danos amor por tu palabra, danos pasión por tu palabra, Señor. Danos deseo y anhelo, hambre de oír, y hambre y sed de tu palabra, Señor. Y ayúdanos y enséñanos, Señor, a conocer tu voluntad. Esta voluntad que son todos los mandamientos que nos dejaste, Señor, para hacer. Nosotros no somos ilusos, Dios, de pensar que por conocer vamos a cumplir todos, porque sabemos que no lo haremos. Pero sabemos que es nuestra responsabilidad, Señor, buscar conocerlo. Principalmente para poder reconocer tu gran amor por nosotros, porque cuando somos conscientes de que hemos fallado, somos conscientes del valor de tu perdón. Igual que aquella mujer que estaba llorando en los pies de Cristo y la estaban juzgando, y Cristo dijo: ¿quién ama más? Aquel que más es perdonado. Muéstranos, Señor, tu voluntad. Muéstranos, Señor, y ayúdanos a conocer, porque está escrito en tu palabra, qué es lo que esperas de nosotros como hijos, para que seamos conscientes de buscar hacer tu voluntad, de esforzarnos porque nos toca a nosotros, Señor, ser responsables de hacer nuestra parte, sabiendo que incluso en ello dependemos de ti. Tan pequeños somos, pero también, Señor, para reconocer tu amor, tu perdón, tu gracia, tu bondad y tu fidelidad cuando nosotros no logramos dar la talla, cuando nosotros fallamos en cumplir tu voluntad preceptiva en nuestras vidas, Señor. Háblanos, muéstranos, guíanos. En el nombre de Jesucristo pedimos, Señor.